Listo. Muy bien. Bienvenidos a esta masterclass de 7 herramientas de WCM. Y déjenme compartirles pantalla de nuevo. Ahí está. Muy bien. Bienvenidos. El día de hoy en esta masterclass vamos a ver las 7 herramientas de WCM. ¿Qué es lo que les voy a compartir en estas herramientas? Una breve descripción de cada una de estas herramientas para la metodología WCM, para qué van a utilizarlas, cómo las van a identificar, para qué sirven. Entonces, vamos a iniciar con la primera herramienta para la explicación de este tema. Es que aquí está un poco lento esto. Bueno, primero vamos a iniciar con la herramienta que se llama priorización. Esta herramienta nos va a ayudar a mover, digamos, dónde vamos a identificar nuestros principales problemas o en este caso nuestras principales pérdidas, donde vamos a empezar a trabajar con nuestros proyectos Kaizen. Entonces, ¿cómo priorizamos en WCM? En este caso tenemos diferentes entradas. En este caso, ya dependiendo de la empresa o la fábrica donde estén laborando, tienen algunos indicadores, tienen pérdidas, digamos, de fallas de máquina, indicadores diarios, sugerencias de empleados en caso de que tengan ideas en sus plantas, que los operadores realicen sus ideas para realizar proyectos de mejora pequeños. En este caso, en WCM existen 3 matrices. En este caso, no sé si en clase pasada yo les había comentado de que existen 3 matrices dentro de esta metodología, que es la matriz de seguridad, donde se identifican todos los incidentes que suceden dentro de planta. Está la matriz de calidad, donde están todos los defectos. En este caso, si en su planta manejan diferentes plataformas o productos, de qué producto es donde está sucediendo mayores defectos. La matriz C, pues es lo que viene siendo todo el costo, las pérdidas principales de la empresa. En qué zona o en qué área de la planta es donde mayor estoy generando mis pérdidas o gastando más dinero. En este caso tenemos todas estas entradas y por consecuente nosotros podemos hacer proyectos Kaizen, ¿ok? Entonces, ya una vez identificada nuestras principales entradas o digamos estas fuentes que nos van a ayudar para poder realizar proyectos Kaizen. Y bueno, vamos a explicarles en este caso con una herramienta que ya conocemos, que en este caso vamos a utilizar un Pareto. Aquí en este ejemplo yo les voy a mencionar el ejemplo de la matriz de costos. En este caso es las pérdidas que están, en este caso NBA, todo lo que viene siendo mano de obra, pérdidas que nos generen, en este caso, merma, todo lo que no nos ayuda mucho para, en este caso, en los procesos, todo lo que viene siendo el valor no agregado. Después tenemos un ejemplo de nuestra estratificación, nuestra recopilación de datos, los breakdown. En este caso tenemos todos los paros de máquina. Y aquí en esta parte donde tenemos estas dos barritas seleccionadas y FI dando soporte a WO, FI dando soporte a M o PM, aquí les quiero mencionar que una vez que identificamos las mayores pérdidas, tenemos diferentes pilares. Como les mencionaba, WCM maneja 10 pilares técnicos y 10 pilares gerenciales. En este caso vamos a estar manejando o trabajando con los pilares técnicos y cada pilar va a estar trabajando de una manera ya sea enfocada o una manera sistemática. En este caso, el pilar de mejora enfocada es un pilar, pues obviamente, como se menciona, es un pilar enfocado donde realiza proyectos, pues de manera, digamos, con herramientas metodológicas, en este caso un SMED, utilizar herramientas de ingeniería industrial como toma de tiempos, algunas otras herramientas como resolución de problemas, un problem solving, es lo que utiliza el pilar de FI.
atacando cierta parte de la pérdida de NBA o de la pérdida de breakdown, dando soporte a los pilares de AM y PM. Es como podemos trabajar de esta manera. Entonces, esta es la primera herramienta, priorización, para poder empezar a identificar nuestras principales pérdidas y trabajar con proyectos. Después, dentro de la priorización, vamos a ver otra herramienta que se llama estratificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues una vez que yo ya identifiqué en mi priorización, en mi matriz C o en la matriz de calidad, de seguridad, vamos a empezar a desmenuzar la barrita más alta, ¿sí? Entonces, la barrita más alta en este caso es la pérdida de valor no agregado. Entonces, ¿qué hay dentro del valor no agregado dentro de, en este caso, de mi priorización? Pues voy a ver ahora, voy a estratificarla para poder ver cuál es mi línea en caso de que sus plantas manejen diferentes líneas o diferentes procesos. ¿Qué línea es la que mayor me está impactando en valor no agregado o desbalanceo? En este caso, digamos un ejemplo, pues mi línea 2 es donde está la que más me está generando problemas. Entonces, es el mismo proceso. Vamos a ver la barrita más alta, hacemos nuestro Pareto y en este caso vamos a estratificar o nos vamos a ir guiando por las pérdidas que sean clasificadas como dobles A, las B y las C. Las dobles A siempre van a ser las grandes. Entonces, es ahí donde vamos a empezar a trabajar como equipo para poder darle solución y poco a poco irnos con las demás pérdidas que son clasificadas A, B y C. En este caso, línea 1 o línea 2 es mi mayor pérdida. Volvemos a estratificar en un segundo nivel o en un tercer nivel y ya lo vemos por proceso, ya no lo vemos por línea. Entonces, dentro de mi línea 1 voy a tener, ¿sabes qué? En línea 1, en el área de, no sé, ensamble de puertas o ensamble de algún otro componente que manejen, es donde vamos a estar trabajando. Ya sea algún ensamble de los carros o que manejen ahí ustedes. Entonces, es ahí donde me voy a enfocar. Y si ese proceso tiene otras divisiones, volvemos a hacer otra estratificación, vamos a volver a desmenuzar la barrita más alta, el AA, para poder llegar a una zona más específica. En este caso, si fue en línea de ensamble, tomo la barra más alta en este caso, de una sección. La sección 2, un ejemplo, es la que me salió más alta, entonces esa sección la voy a estratificar y la sección está dividida en estaciones. Entonces, ¿cuál estación de esa sección voy a trabajar con mi proyecto? ¿Ok? Entonces, el ejemplo es de que, ¿sabes qué? En la estación tal, de que es el ensamble de, no sé, algún componente que se haga por ahí en nuestra línea de ensamble, es ahí donde voy a trabajar con mi proyecto Kaizen, ya sea un 5S, ya sea alguna pérdida, en este caso de efectos de calidad, golpes, todo eso es lo que voy a estar viendo para poder trabajar en mi área. Muy bien. Herramienta número 2, vamos a ver lo que viene siendo cómo es la manera estructurada de trabajar, cómo vamos a establecer nuestros objetivos una vez que ya identificamos la zona o el área donde vamos a trabajar. En este caso, nuestra manera de trabajar con WCM pues es de una manera muy sencilla y que ya conocemos, es el ciclo del PSA o en este caso el ciclo de Deming, el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Cada una de estas fases pues es donde vamos a investigar, a seleccionar mi área, en qué parte de mi zona voy a trabajar, ser algo más específicos, ¿ok? En este caso voy a hacer mi análisis de investigación y voy a encontrar mi causa raíz. Todo esto en la parte del plan. En el do, pues ya es hacer las actividades o las contramedidas que voy a trabajar para solucionar mi problema, hacer las cosas, ¿ok?
En el verificar, pues ya son los resultados. ¿Cómo voy a ver esos resultados una vez que ya realicé mis actividades, que hice el cambio y poder ver ahí mi beneficio? Recuerden que en WCM siempre tenemos que ver cuál es el beneficio, cuánto fue lo que me gasté, en este caso para los proyectos, y pues seguir mejorando, ya sea para la empresa, en este caso los proyectos. En la parte de verificar o estandarizar, aquí es donde ya hacemos nuestra estandarización. Para todo proyecto tenemos que ver la manera en cómo vamos a mantener nuestra mejora, que no volvamos a recaer al problema que vuelva a suceder. En este caso, WCM es mucho de estandarizar, y si aplica en otra área similar, vamos a expandirnos, ¿sí? Entonces, también aquí es donde utilizamos otras herramientas de estandarización como OPLs, SOPs. Eso más adelante también se las voy a explicar. Estas herramientas son herramientas de entrenamiento para que la gente esté enterada de qué es lo que va a realizar en sus áreas de trabajo. Y obviamente, una vez que tengamos todo esto, antes de completar nuestro proyecto o iniciar un proyecto, tenemos que trabajar de una manera con objetivos SMART y obviamente estructurada, ¿sí? Los objetivos SMART ya lo conocemos también, o los que aún no conozcan esta herramienta, pues es el cómo voy a medir, que sea alcanzable, algo objetivo, y pues que sea en tiempo. En este caso, estas son las siglas de SMART para que nos ayuden a ver hasta dónde vamos a trabajar. Obviamente con toda la información que obtuvimos desde nuestra priorización, hacer realistas y poder trabajar de una manera enfocada. Y en este caso, si son temas de que, ¿sabes qué? Voy a trabajar por cierto tiempo de una manera sistemática. Herramienta número 3 es descripción de problemas con ayuda de dibujos o sketches. Que no lo crean, en WCM vamos a manejar mucho lo que es esta herramienta de dibujos para los que les guste mucho dibujar, o los que para lo que no, vamos a tratar de interpretar nuestros problemas con esta herramienta. Y con esta herramienta vamos a explicar de una manera visual qué es lo que está sucediendo al momento de que nos reportan un problema. En este caso, la idea de esta herramienta es que cualquier persona, ingeniero, operador, hasta el mismo director, con solo verlo, él entienda, ¿sí? La idea de esta herramienta es que, pues no nada más por hacer el dibujo, o sea, que ellos entiendan qué es lo que está sucediendo de una manera visual. En este caso, para esta herramienta, se recomienda mucho utilizar el 80% de bocetos o de dibujos y un 20% de palabras. En este caso, como yo les estoy explicando la herramienta, para un problema, no es necesario tener toda una explicación de 8 minutos o 1 hora, y pues teniendo, digamos, un resultado de que sabes que a lo mejor me entendiste, a lo mejor no me entendiste. La idea es que esta herramienta hable por sí sola, ¿ok? Cualquier persona la tenga que entender. Por ejemplo, vamos a dar ¿sabes qué? La persona se accidentó en la mano izquierda, por ahí tuvo una contusión en el dedo índice. Entonces, esa explicación que yo les acabo de mencionar, cómo interpretarla en un dibujo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ciertos ejemplos de dibujos, ya sea de todo esto es de problema. Cómo se lastimó la persona, por ahí la muñeca, al momento de utilizar una herramienta que tenía demasiada vibración. Entonces esta persona pues ahí tuvo un daño en su mano derecha. La otra es cómo voy a hacer que esa persona evite o que tenga ese problema de nuevo. Pues voy a utilizar un guante antivibración. Eso es lo que se podría mencionar para
para poder interpretar la solución con un dibujo. Y aquí en este que ven por aquí, el problema, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues, ¿sabes qué? El tornillo no está bien colocado. Por ahí se hizo el ensamble de una manera incorrecta y pues tengo un defecto al final en este caso de mi operación o de mi producto, que no está correctamente ensamblado mi tornillo. Entonces ahí tengo otras problemas que me pueda causar este simple defecto. ¿Ok? Herramienta número 4. Vamos a ver el 5W más un H con principio de 5G. Aquí, antes de entrar en tema, esta herramienta la vamos a utilizar mucho en la fase de planear, lo que viene siendo el PDCA. ¿Por qué inicio con esto? Con las 5Gs o los que lo conozcan, esta herramienta pues es más bien es un concepto japonés que nos va a ayudar a, ¿sabes qué? Se me reporta un problema o hay por ahí un caso en mi línea, en piso, y yo tengo que ir a piso, tengo que ir a ver lo que está sucediendo. No voy a estar, digamos, estoy en mi escritorio y ¿sabes qué? Todo lo voy a atender desde mi escritorio. Esa no es la idea. Entonces, la idea es que en WCM y tanto herramientas que ya conocemos, vamos a empezar a utilizarlas de esta manera y poder ejecutarlas correctamente. Entonces, Gemba, pues sí, así de simple es ir a piso. Tengo que ir a donde están sucediendo las cosas. Después tenemos lo que viene siendo materiales o genbutsu. La idea de este concepto es que ustedes puedan hacer el uso de sus 5 sentidos. El tocar, el ver, sentir. Entonces, ese concepto nos ayuda a, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando, ya lo estoy comprendiendo. Es la idea de comprender qué es lo que está sucediendo, cómo lo voy a ir analizando con ayuda de este concepto y, por consecuente, en este caso, utilizar las herramientas. Genbutsu es ver el objeto, qué está pasando a mi alrededor. Una vez que yo ya vi el problema, ¿cómo voy a ver lo que está alrededor en este caso, digamos, la persona se accidentó? ¿Qué hay alrededor? No, pues que el piso está en malas condiciones, no hay luz suficiente, las guardas o en este caso la persona estaba en su área pero estaba distraído. Entonces todo eso es lo que vamos a ver en esta sección de Genbutsu y hay que describirlo. Genjitsu es analizar hechos y datos. Bueno, ya identifiqué qué es lo que sucedió. La persona está accidentada. Está la zona de esta manera. Entonces voy a ver, ¿sabes qué? Esto desde cuándo está sucediendo o cuántas personas se han lastimado por esta ocasión. Entonces vamos a empezar a investigar qué tantas veces ha sucedido ese problema. También vamos a ver el impacto en nuestros indicadores. ¿Qué impacto tiene este problema en mi indicador y mi tendencia? Después tenemos Genri, referirnos a la teoría. Cuando un problema, o en este caso un proyecto, tiene demasiada información o es muy técnico, en este caso, por ejemplo, una pieza que tenga por ahí dibujos y tenga ciertas referencias, entonces digamos que ese va a ser mi manual, o cuando nos llega un equipo nuevo, tenemos un manual y nos dice cómo trabajar sobre esa máquina o sobre ese producto. En este caso vamos a tener nuestra teoría, todos nos vamos a referir a la teoría. Y Gensoku y Genri van de la mano. Entonces, una vez que yo veo mi teoría y entiendo cómo es lo que va a funcionar, entonces voy a ver en mi proceso si realmente estoy siguiendo estos estándares. Voy a seguir las reglas. ¿Sabes qué? O en mi producto me dice que cierta zona de la parte donde voy a ensamblar dice 5.1 milímetros
y mi teoría me dice que debo estar en 4 milímetros. Entonces, ahí ya no estoy cumpliendo mi teoría, ya estoy fuera de esa referencia. Entonces, vamos a empezar a trabajar con condiciones básicas. Antes de iniciar con todo el análisis, con toda de que, ¿sabes qué? Ya encontré la causa raíz. No, aquí estamos viendo primero qué es lo que está pasando y empezamos a restaurar condiciones básicas, cosas sencillas. Y ¿sabes qué? Si eso no funciona, restaurando mis condiciones básicas, pues entonces es algo mucho más complejo. Si no, lo podemos resolver solamente con condiciones básicas. Y una vez que tengamos ya toda la información recopilada, ahora sí nos vamos a pasar a la herramienta 5W más 1H. ¿Qué me dice esta herramienta? Bueno, esta herramienta me va a decir que voy a empezar a entender o a comprender mi problema y fenómeno, ¿sí? Fenómeno se los voy a explicar más adelante, pero están estas preguntas que nos van a decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo primero que llamó mi atención? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba ahí? Entonces, todo esto es el qué, mi problema. En este caso del ejemplo que yo les daba, pues la persona tuvo un accidente, una contusión en su mano derecha. Ese fue mi problema. Y debe ser simple. O sea, ese es mi resultado no deseado, lo que yo voy a poner como problema. Lo que yo veo al momento de ir a piso es lo que voy a poner aquí en el qué. Esta es la identificación del problema. En el cuándo es desde cuándo viene sucediendo, en qué momento, o en este caso, cuándo en el ciclo, en su proceso. Por ejemplo, tengo yo que en mi ensamble tiene que pasar por un termoformado, después tiene que pasar por, no sé, algún perfilado. Entonces, en el momento que entra en la máquina, sucede el problema. Eso es lo que se refiere en cuándo. Fue al principio, fue un cambio de turno, fue al momento de que la gente se fue a la comida. ¿Cuándo sucedió? Toda esa información es el nivel de detalle que WCM nos ayuda a investigar y es uno de los pilares gerenciales, nivel de detalle. Tenemos que ser específicos a dónde queremos llegar y el nivel de profundidad que tenemos que investigar para los proyectos. ¿En dónde? ¿Dónde viste el problema? En este caso, lo que les mencionaba, ayudándoles con la herramienta número 1, que es la priorización y estratificación. Pues fue en línea de ensamble, en la línea 2, en la máquina tal, en el producto tal. Eso es específicamente dónde sucedió. Y dónde en el producto. En este caso, si ustedes manejan máquinas o algún producto, digamos, un ensamble de una puerta de un auto o de algún refrigerador, ¿sabes qué? El problema se presentó en la parte lateral del refrigerador. No sé, un ejemplo les puedo dar. Eso es en dónde específicamente. ¿Quién está creando el problema? En este caso, ¿quiénes estuvieron involucrados al momento de que sucedió este problema? No, pues que estaba ahí el operador o estaba el operador máster, se hizo tal acción y no tuvimos ahí alguna respuesta, o sea, ¿quién estuvo involucrado ahí? Esto es lo que me está diciendo esta pregunta para poder hacer la investigación. En el cual, pues aquí es lo que recopilamos en nuestras 5Gs, lo que viene siendo parte del Genjitsu, o sea, cuántas veces sucedió esto, cuál es mi frecuencia y desde cuándo viene sucediendo esto, un patrón, digamos, buscar esta parte de las tendencias y datos, es hablar mucho con datos. En el cómo, ya viene siendo el fenómeno. Aquí les explico un breve detalle. El fenómeno quiere decir es cómo sucedieron las cosas. En este caso, aquí voy a hacer una breve descripción de cómo pasó mi problema.
Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Se reventó mi llanta del auto. Entonces, ese es mi problema, llanta ponchada. Pero ¿cómo pasó? En este caso, el fenómeno es, digamos, la explicación científica del por qué sucedieron las cosas. Entonces, vamos a ver en sí esta parte de la llanta. ¿Cómo está compuesta mi llanta? No, pues que está compuesta por un rin, por una goma, por una cámara y tiene aire. Entonces, todas esas componentes de mi llanta, ¿cómo funcionan al momento de que yo estoy, digamos, en curso y llego a un bache y se me reventó la llanta? O al momento de estacionarme, ¿sabes qué? Ya me voy de mi lugar donde fue mi destino y de repente vi mi llanta ponchada. Entonces, todo eso es cómo pasó. Al momento de que los componentes tienen un choque, pues ahí ya se hace la distribución de todos los componentes, el aire empieza a empezar a tomar forma de la llanta, en este caso que tiene ahí el choque, la deformación. Entonces es como sucede el problema. ¿Ok? Más adelante se los voy a explicar con Sketch. También vamos a ver el fenómeno de una manera visual con ayuda de dibujos. Muy bien. Análisis de causa-raíz. Recuerden, o aquí recordando que aún no hemos encontrado causa-raíz. Entonces, aquí ya es cuando vamos a ver el análisis de causa-raíz. En WCM, el análisis de causa-raíz lo vemos con, en este caso, la herramienta como normalmente nosotros lo conocemos, que es el diagrama de causa-efecto, diagrama de Ishikawa. En este caso, WCM lo maneja como 4M. Se elimina una M o dos M's en dado caso, y también aquí se agrega 4M más una D, porque una D es diseño. ¿Sí? En este caso, aquí vamos a manejar las 4M, que en este caso es mano de obra, material, máquina, y en este caso es método y diseño. Entonces, ya encontrando las posibles causas, esta herramienta se utiliza de una manera como nosotros la conocemos, una lluvia de ideas, y cada una se empieza a validar estas posibles causas. Entonces, cuando ya encontramos las posibles causas o las validamos, cada una de ellas, las que nos salgan mal, de cuál fue el fenómeno que nos está ocasionando la posible causa, vamos a utilizar el 5 porqués. El 5 porqués también lo conocemos, son 5 veces porqués, o pueden ser más, pueden ser menos. Normalmente la causa raíz la podemos encontrar en un tercer porqué o hasta 10 porqués. Entonces se hace el análisis de 5 porqués, analizamos las causas y llegamos a la causa raíz real, ¿sí? Para poder trabajar sobre nuestras contramedidas y efectuar nuestro proyecto de mejora. Herramienta número 6 es la descripción de fenómenos con uso de sketches. Lo que le mencionaba hace un momento del ejemplo de la llanta, aquí yo recopilé algunos ejemplos de dibujos de internet o de otras secciones. ¿Y qué es lo que les quiero comentar o compartir de esta herramienta? Pues sabes que aquí tenemos ejemplos, digamos, unos engranes de cómo funciona su eje, cómo está conducido por un piñón, por una rueda. Entonces, ¿cómo es este mecanismo para que pueda ocurrir mi problema? O en este caso, cómo están sucediendo las cosas. ¿Ok? Entonces, tenemos problema, que es el resultado no deseado, lo que les mencionaba hace un momento. Tenemos causa raíz. La causa raíz es la verdadera causa del problema. Son 3 cosas diferentes. Cuando se ataca el problema y es eliminado, ¿sí? Este es el porqué, lo que acabamos de ver hace un momento. Y el fenómeno es lo que está detrás del problema, ¿sí? Lo que se está generando.
Entonces, en este caso, vamos a ver estas tres cosas. El problema es el qué, causa raíz es el por qué y el fenómeno es el cómo pasan las cosas. Vamos a ver otro ejemplo, digamos, se los voy a platicar así de manera rápida. Digamos, si tenemos una termoformadora, en este caso la termoformadora funciona de cierta manera para hacer su calentamiento, en este caso necesita presión, necesita aire, entonces, ¿cómo pasa de que, sabes qué, mi liner, en este caso, tenga su forma o que salga deformado? En este caso existe un vacío y si el vacío no se ejecuta de una manera correcta, pues va a suceder la deformación. No existe demasiada presión para temperatura, entonces todo eso es la explicación científica, la explicación a detalle, a fondo. Eso es mi fenómeno y todo eso, como lo estoy explicando, tenemos que interpretarlo en un dibujo. Hay otras maneras de interpretar el dibujo del fenómeno, ya sea con una animación. Podemos hacer maquetas también para mostrar a la audiencia o en este caso a la persona que quiere saber el detalle del proyecto, cómo voy a enseñarle cómo es mi proceso de un termoformado o cómo está compuesto un componente. Entonces, al momento de que exista alguna auditoría, ¿cómo yo le voy a explicar de manera sencilla, con un dibujo o de manera visual al auditor que él mismo lo pueda interpretar y que no tenga necesidad de que te pregunte? Entonces, esta es la manera correcta para poder identificar cómo están pasando las cosas. Y por último, vamos a ver la herramienta número 7. TWTP y ERCA es el camino o la manera en que enseñamos a la gente. Y el ERCA es el análisis de causa raíz del error humano. Aquí nada más, de manera breve, les voy a explicar qué es el TWTP y qué es el ERCA. En este caso vamos a verlo por la parte de los errores humanos, o en este caso nuestro, por ahí, japonés que nos muestra qué es un error o qué es un defecto, por Shingeo Shingo. Él nos menciona que pues los errores se ocasionan por la naturaleza humana o por distracciones. Entonces, tenemos ciertos ejemplos de qué es un error y qué es un defecto. Aquí yo les voy a mostrar unos ejemplos sencillos de, ¿sabes qué? Como un error es utilizar o usar la misma etiqueta en diferentes números de parte. En este caso, el defecto estaría identificado como un producto mal identificado. ¿Esto por qué sucede? Pues no sé, al momento de que el operador estuvo distraído o no hay en su área de trabajo no hay alguna ayuda visual para que él esté al pendiente, ¿sabes qué? Ya hice cambio de producto, voy a utilizar este número de serie para este producto. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar con los famosos, en este caso, para evitar los errores a prueba de tontos, o en este caso en WCM le llamamos el mistake proof y el error proof. Tenemos otro ejemplo, es el ensamblar una pieza en una dirección incorrecta. Aquí es donde entra ya el famoso Poka-yoke, donde vamos a ver todo lo que viene siendo el mistake proof y el error proof, ¿sí? En este caso, el defecto va a ser un producto mal ensamblado. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo un Poka-yoke o una herramienta que le ayude al operador de cómo debe ensamblar una pieza? Entonces, aquí ya es donde utilizamos el formato o la herramienta TWTP. Esta herramienta más que nada es una entrevista, una pequeña entrevista al operador. Lo entrevistamos, lo sacamos unos 5 minutos de su trabajo, de su área de operación, y le hacemos una serie de preguntas con ayuda de nuestro pilar de desarrollo de personas. Aquí más que nada es
unas preguntas sencillas de, ¿sabes qué? ¿Estás haciendo correctamente tu proceso? ¿Lo sabes? ¿Sabes qué hacer en caso de que ocurra un defecto? ¿A quién reportas? Todo ese tipo de preguntas son lo que se hace al operador. Entonces, aquí en el WTP es cuando identificamos, ¿sabes qué? Le falta a la persona habilidad o no está capacitado para esta área y vamos a tener que programarlo para un entrenamiento. En este caso, si la persona confirma que tiene la habilidad y conoce la operación, entonces nos pasamos al ERCA, ¿sí? El ERCA es otro formato que nos va a ayudar a ver el proceso, o sea, cómo está organizada su área, si está en buenas condiciones, si las herramientas que está utilizando son las correctas, está trabajando de una manera adecuada. Entonces, aquí en el ERCA ya encontramos la causa raíz por, en este caso, la zona en la que está trabajando el operador y no echarle la culpa al operador como, digamos, de una manera tradicional. ¿Sabes qué? El operador le está ocasionando los defectos, está haciendo los errores. Entonces, en este caso, esta herramienta me va a ayudar para poder identificar correctamente esa parte de que, ¿sabes qué? No es el operador, es el proceso. Y podemos tener una buena causa raíz y una buena contramedida para poder eliminar completamente los problemas ocasionados por errores. Y por mi parte, en este caso, pues estas son las 7 herramientas WCM. Por ahí les di una breve explicación de cada una de ellas. Espero y se hayan llevado buena información. Igual tienen el contacto de César. Por ahí me pueden escribir en el grupo de WhatsApp que se acaba de crear. Entonces, estamos al pendiente para que se inscriban y vean más detalle de esta metodología, de estas herramientas, cómo ayudarlos a resolver de manera efectiva los proyectos Kaizen. Por mi parte es todo. Les deseo lo mejor, que tengan buen fin de semana y cuídense mucho.